Bienvenidos a todos y bueno, y gracias por la invitación. Hoy me toca a mí hablar sobre el socialismo y la fatal arrogancia, por lo cual la charla va a girar un poco en torno a las ideas de Hayek, ¿no? más que de toda la escuela austríaca, ¿no? Aunque al final voy a pegar un poco con la gente del Public Choice, ¿okay? Que por supuesto es la siguiente escuela a la cual casi todos los austríacos modernos se han adscrito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir metiéndonos en el tema. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la imposibilidad económica del socialismo y de la fatal arrogancia de los intelectuales, y entre eso vamos a meter algunos temas, ¿okay? A mí me gusta mucho utilizar los ejemplos históricos para comentar sobre economía, y creo que lo voy a aprovechar con alguna profusión por aquí. ¿Okay? Primero, bueno, vamos a tratar de definir el socialismo a los ojos de la escuela austríaca, ¿no? Para la escuela austríaca, el socialismo es el intento deliberado de interrumpir el proceso de mercado, ¿no? Y bueno, y esto hay que entenderlo de una manera, ¿no? Primero que el mercado para los austríacos no es las funciones de oferta y demanda que pintó Marshall en algún momento, ¿okay? El mercado para nosotros los austríacos es un proceso de aprendizaje en el cual la humanidad se ha dado esa institución de una manera espontánea y evolutiva, ¿no? Un poco también tomando la forma en la que Hayek lee las instituciones, ¿no? Esto significa que en el mercado se aprende, ¿okay? Se aprende de prácticas, se aprende de modales, se aprende de relaciones, ¿okay? O sea que no es solamente oferta y demanda, es mucho más que eso, ¿no? Es el lugar de encuentro de los seres humanos, ¿no? Y fíjense, además la definición no involucra conceptos como la izquierda o el marxismo, ¿no? Porque para el austríaco no es excluyente el que sea de izquierda la posibilidad de que ese individuo sea socialista, ¿no? ¿Okay? Y eso lo vamos a comentar un poco en las láminas que siguen, ¿no? Fíjense, primero, el socialismo es un ideal, ¿okay? Que es esencial en casi todas las escuelas de pensamiento económicos actuales, ¿okay? De hecho, si nosotros partimos, por ejemplo, de la escuela histórica alemana, ¿okay? Que fue la que apoyó la unificación alemana y el gobierno del Segundo Reich, ¿okay? Eh, es, esos profesores se les llamaban socialistas de cátedra, ¿no? Ellos no eran marxistas, ¿okay? Y de hecho no comulgaban con las ideas de Marx, ni les gustaba Marx, ¿okay? Salvo el último de ellos, que es Sombart, ¿okay? Que había sido en la juventud un furibundo marxista y después se había convertido al credo de la escuela histórica, ¿no? Que era un credo que nosotros podríamos llamar un poco más de derecha, ¿no? Porque de hecho el imperio alemán, que es el que unifica los diferentes principados que antes formaban Alemania, tenía esa connotación, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y sus ideas perduraron incluso en el tránsito de la República de Weimar. Y este mismo personaje que yo nombré hace un ratico, Sombart, ¿okay? Participó en los inicios del nacionalsocialismo, ¿okay? Por lo cual era práctica común esa forma de ver la economía en las tres posturas, ¿no? En la postura, podríamos decir que era la de la derecha conservadora, que dirigía el gobierno de Otto Bismarck y de los Hohenzollern, ¿okay? Y luego las ideas que se mantuvieron en Weimar, que eran ideas de la socialdemocracia, ¿no? Incluso en el nacionalsocialismo, ¿okay? O sea que tienen
tienen formas muy similares de entender la economía, ¿no? Hoy en día, por supuesto, eso no está en plena vigencia, pero existen otras escuelas, ¿no? Existen los neoclásicos, ¿okay? Ahí está Marshall y sus seguidores. Marshall en realidad era un cultor de la escuela histórica alemana, ¿okay? Y le gustaba muchísimo la forma en la que ellos entendían la economía, ¿okay? Y abogaba por el control del mercado, a pesar de que siempre se dice de él como un liberal, ¿no? ¿Okay? Y bueno, los discípulos directos de la escuela histórica alemana en los Estados Unidos son la escuela institucional americana, que siempre los llamaron los chicos de Hoover y Roosevelt, ¿no? Porque de hecho ellos fueron los que aplicaron todas las políticas que van desde el primero de los Roosevelt, desde Teodoro, hasta el último, que es Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Y bueno, incluso podríamos también tildar de socialistas a los keynesianos, ¿no? Y los keynesianos tienen dos vertientes, ¿no? Los neo-keynesianos, que son los que surgen inmediatamente después de la publicación de la teoría general en el 36, y los post-keynesianos, que son un movimiento que ha hecho un poco de revisión acerca de lo que Keynes planteó originalmente y se confiesan más cultores de la verdadera teoría general. ¿Okay? Ellos dicen que los keynesianos no la practicaban, entonces eso también, pero también ellos abogan por un gobierno centralizador que controle el mercado, ¿no? ¿Okay? Y fíjense, todos ellos proclaman el establecimiento de sindicatos centrales patronales, ¿okay? Y la idea de esto es tratar de hacer política conjunta con el gobierno, ¿okay? Convocando tanto al sector trabajador como al sector patronal en sus representaciones para proponer políticas, ¿okay? Que es un poco lo que hacían también los profesores de la escuela histórica cuando apoyaron a Bismarck en su tiempo, ¿no? ¿Okay? Todos proclaman el gasto público como promotor del progreso, ¿okay? Y todos proclaman la redistribución del ingreso por la vía impositiva. O sea que todos tienen características muy socialistas, ¿no? Si lo vemos así, ¿no? Ok. Este, eh, Sin embargo, el socialismo nos ha mostrado por la misma eh, evidencia de la historia, ¿okay? Que sus políticas siempre se dirigen al fracaso, ¿no? Porque primero asumen que el dinero es una creación estatal y que por tanto debe haber un banco central, ¿okay? Aquí tengo que acentuar mucho que los austríacos no somos partidarios de un banco central, ¿okay? Y lo somos así porque los bancos centrales no son autónomos, ¿okay? Eh, eh, y de hecho en la condición de una economía socialista menos aún, ¿no? Porque los bancos centrales obedecen a las líneas partidistas, por lo cual no son autónomos, ¿okay? Y fiscalmente los gobiernos no tienen mesura, ¿okay? Y eso los hace perder la brújula de un presupuesto limitado, ¿okay? Y su finalidad conclusiva es terminar en un escenario de hiperinflación, ¿no? Y creo que yo lo puedo decir con cierta propiedad porque eso fue lo que nosotros vivimos en el periodo que corre del 2019 al 2021. Nosotros vivimos en un escenario de hiperinflación horrenda aquí en Venezuela, ¿okay? Y precisamente porque el gobierno eh, decidió financiar el gasto abiertamente con emisión monetaria. ¿Okay? Y bueno, y un poco dentro de la óptica del pensamiento austríaco, la única política viable en un país en vías de desarrollo es establecer mecanismos anticíclicos. ¿Okay? Es decir, establecer reservas al tesoro, ¿okay? Y políticas de moneda dura. ¿Okay? Y bueno, y en esto, ustedes también, ustedes tienen ¿cómo se llama? Una experiencia un poquito más cercana que la mía, ¿okay? Porque en Venezuela esto ocurrió entre el año 1900
30 y 1960, ¿okay? En los cuales nuestra economía creció muchísimo, ¿okay? Porque el gobierno era pequeño, ¿okay? Porque sencillamente hubo mesura fiscal, ¿okay? Y porque nosotros tuvimos una política de moneda dura, ¿okay? Efectivamente dura. Nosotros fuimos el último país que abandonó el patrón oro en el año 74, ¿okay? Por lo cual creo que es lo mejor que le puede ocurrir a un país, ¿no? Tener una política fiscal sana y una política monetaria en la cual el Banco Central evite hacer política monetaria, ¿no? ¿Okay? Y bueno, el caso de ustedes fue cuando se comenzaron las políticas de apertura, ¿okay? Y se puede extender hasta el segundo gobierno de la señora Bachelet, ¿okay? En las cuales ustedes crecieron de una manera muy importante, ¿okay? Lo siguen haciendo, ¿no? ¿Okay? Un poco parecido a lo que nosotros seguimos haciendo desde el 60 hasta el 70, hasta el 82, ¿okay? Por lo cual el crecimiento no es producto de políticas económicas socialistas, sino más bien es porque la economía está acostumbrada a funcionar en un sistema de plenas libertades, ¿no? Y bueno, y un poco la coletilla de esto es que el gobierno no puede centralizar las decisiones. O sea, es absolutamente imposible, ¿no? Y eso está muy asociado a una de las ideas que tiene la escuela austríaca, que surge de el debate que se da entre socialistas y austríacos, ¿okay? En la misma época de la República de Weimar, ¿no? Austria, al final de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, igualito que Alemania, ensayó un modelo socialdemócrata, ¿okay? Incluso hubo las intenciones de que la socialdemocracia se extendiera hacia un socialismo científico al estilo de la Unión Soviética. Afortunadamente no lo hicieron, ¿okay? Pero ese escenario, ¿no? Y bueno, y en ese momento Mises combatió ferozmente, ¿okay? Y Hayek, que era su discípulo, ¿okay? También lo hizo, ¿okay? Y entonces la propuesta fundamental de ellos es que el socialismo fracasa, ¿okay? Porque no existe manera de que toda la información pueda ser conocida y procesada en una sola oficina de planificación, ¿okay? Y esto ocurre porque el socialismo supone que esa autoridad única puede utilizar la información disponible, ¿okay? Para tomar las mejores decisiones, ¿okay? Y aquí vamos a tocar un poco la idea de Hayek, ¿okay? Porque realmente el conocimiento está excesivamente disperso, ¿okay? En lo que Hayek llama un orden extendido, y ese orden extendido no puede ser manejado por nadie de manera individual, ¿no? ¿Okay? Y cuando el socialismo dice, por ejemplo, que la producción para el uso es superior a la que se realiza para el beneficio personal del empresario, ¿okay? Choca contra una razón que ha impulsado el progreso de la humanidad desde su inicio, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de esto cuando estemos hablando un poco de los griegos, ¿okay? En las láminas siguientes, ¿okay? El beneficio, y esto en esto le copio la frase a Hayek: el beneficio es la señal que le indica al empresario cuán bien ha hecho su trabajo. ¿Okay? Bueno, y yo puedo decirles además de eso, bueno, que la ausencia de libertad impide que los actores tomen decisiones y se arriesguen de manera adecuada, ¿okay? Y el control de los mercados siempre lleva, ¿okay? Que son los únicos mecanismos informales en los cuales el libre mercado se manifiesta, ¿okay? Y son los lugares donde se consiguen los productos, pero siempre se consiguen a un precio superior, ¿no? Y eso es producto de ese mismo intento de estar regulando la economía. ¿Ok? Ok, fíjense, y un poco también volviendo dentro de la misma forma de pensar de Hayek, ¿ok? Hayek en su libro La fatal arrogancia, que es el último libro que escribe Hayek, tiene una frase que puede sonar un poco dura, ¿no? Él dice que
todo racionalista es en general inteligente e intelectual. Y en el intelectual inteligente anidan siempre poderosas tendencias hacia el socialismo. ¿Okay? Eso lo dice Hayek porque sencillamente él conoció a muchos intelectuales y sabe que los intelectuales en el fondo tienen este sentimiento, ¿no? Yo lo puedo decir o sea, con plena propiedad porque en la universidad donde yo trabajo, muchos de los profesores, ¿okay?, creen que es posible hacer una planificación y que es posible llevar de una manera científica al país hacia un sitio mejor, ¿no? Yo lo he visto muchas veces y he visto cómo fracasa innumerables veces, ¿okay? Y eso se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Se manifestó en el nacionalsocialismo, ¿okay? Se manifestó en el nacionalismo alemán, que es esa época del primer Reich, del segundo Reich, ¿okay? Y se manifestó en el marxismo en sus distintas versiones, ¿no? Y las versiones son la socialdemocracia, ¿okay? Los socialdemócratas son marxistas, aunque no son comunistas furibundos, ¿okay? Son marxistas creyentes, ¿no? ¿Okay? En el socialismo científico se manifiesta, ¿no? Y en un socialismo que hoy en día está muy en desuso, que es el socialismo fabiano, que fue el socialismo británico de los años 30, ¿okay? También se manifiesta este marxismo, ¿no? ¿Okay? Okay. ¿De dónde viene ese deseo de planificar y construir una sociedad de una determinada manera, ¿no? Fíjense, el conocimiento ha pasado desde un conocimiento intelectual distinto, ¿okay?, en diferentes etapas, ¿okay? De hecho, fíjense, cuando a mí me toca dar clases de historia económica, ¿okay? Y una de las cosas que yo he tenido que aprender con el tiempo es a responderme preguntas que no aparecen en los libros, ¿no? De hecho, fíjense, uno cuando lee los libros de Grecia, a uno le parece que todos los habitantes de esa civilización eran escultores y arquitectos, ¿no? Y algunos de ellos filósofos, ¿no? ¿Okay? Por lo cual, a nosotros se nos olvida de que esa civilización de alguna manera comía, ¿okay?, de alguna manera se vestía y de alguna manera hacía un montón de actividades que permitían precisamente que se pagara a los escultores, que se pagara a los arquitectos, que se pagara a los filósofos, ¿no? ¿Okay? Y eso es posible porque Grecia es una sociedad eminentemente comercial, ¿no? De hecho, ellos competían junto con los fenicios en el dominio del territorio ese que era el mar Mediterráneo, ¿no? Y fíjense, nadie se hace nunca la pregunta de, por ejemplo, ¿de dónde salió la flota que se enfrentó a los persas, ¿okay?, en las guerras médicas? ¿Okay? Y esa flota no era una flota del gobierno ateniense, ¿no? O sea, los comerciantes atenienses, ¿okay?, que también eran ciudadanos, ¿okay?, entregaron sus naves, ¿okay?, y las acondicionaron para que hicieran la guerra a los persas, ¿no? Y ellos vencieron a los persas, ¿okay? Y eran las mismas naves con las que hacían comercio en el Mediterráneo, ¿okay? Entonces, eso es que hay que evaluarlo un poco, ¿okay?, para tratar de entender un poco de que probablemente ¿cómo se llama? La idea de producir para obtener ganancias es una idea que vive en el ser humano desde muy antiguo, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, Grecia es un lugar muy interesante para entender estas cosas, ¿no? ¿Okay? Incluso para entender, por ejemplo, por qué Atenas se convirtió en el centro más importante en el mundo antiguo, ¿okay?, y por qué era una ciudad que tenía una moneda excesivamente dura, ¿okay?, una moneda que no se devaluaba, ¿okay?, por lo cual la mayoría de las personas que hacían transacciones en el Mediterráneo preferían que les pagaran en dracmas atenienses a que les pagaran en cualquier otro tipo de moneda, ¿okay?, porque las demás monedas estaban desprestigiadas al lado de la fortaleza de la moneda ateniense, ¿okay?
Ok, fíjense, en, en esa historia que nosotros leemos, todo se diluye, ¿ok? Y resulta que son más importantes los héroes y los generales que los comerciantes y los artesanos, ¿no? Y fíjense, yo me voy a saltar un poco y me voy a ir hacia la Edad Media, ¿ok? Y la Edad Media también, ¿ok? Tiene sus trampas históricas, ¿no? Por ejemplo, todos pensamos que los personajes de la Edad Media son nobles y héroes, ¿okay? Y alguno que otro es algún sacerdote que oprime, ¿okay? Por la vía religiosa a los demás, ¿no? Y olvidamos que la iglesia en realidad trató de masificar el cristianismo. El cristianismo no se masifica de la noche a la mañana, ¿okay? El cristianismo es un proceso que se va a gestar lentamente. De hecho, en la Alta Edad Media se lograron cristianizar los sectores de nórdicos, ¿okay? Por lo cual se acabaron las invasiones vikingas precisamente porque se cristianizaron esas regiones, ¿no? ¿Okay? Y de hecho es el intento de cristianizar, ¿okay? Todo el mundo pagano que venía desde la época de Roma, ¿no? ¿Okay? Pero también olvidamos ¿okay? Que construyeron las catedrales, construyeron los castillos, ¿okay? Y que eran los maestros constructores, ¿okay? Que eran personas libres, ¿okay? No eran siervos como ocurría con los que trabajaban en el campo, y trabajaban vendiendo su conocimiento, ¿no? Vendían a través de contratos su propio conocimiento en determinada área, ¿no? Y todos también olvidamos que en la Edad Media nacieron las universidades, ¿okay? Pero esas universidades en las que se forman en la Edad Media son universidades en las que se enseña únicamente filosofía, teología y derecho, ¿okay? Y bueno, vamos a ver cómo poco a poco van a entrar otras ciencias aquí, ¿no? ¿Okay? Fíjense, además los invito a ver, a ver la vida de un muchacho que se llama Leonardo, ¿okay? Que nació en una población de la Toscana que se llama Vinci, ¿okay? Y que era el hijo bastardo de un señor que se llamaba Piero da Vinci, que era una persona que actuaba casi como un señor feudal en ese pueblo de Vinci, pero al mismo tiempo trabajaba en Florencia como abogado, ¿no? Como notario, ¿okay? Por lo cual debió haber estudiado en una universidad de Derecho para luego trabajar eh, en la administración de la República Toscana, ¿no? Porque aquí hay que entender también una cosa, ¿no? Que Florencia era una república, ¿no? O sea, no era un principado, sino una república, ¿no? Bueno, este chico crece de una manera completamente libre, ¿okay? Sin presiones, ¿okay? Como comenté, es un chico bastardo, ¿no? Es el hijo del señor Piero da Vinci con alguna de las campesinas de la villa, ¿okay? Luego, él me imagino que rompe la relación con la campesina y regresa a la campesina a su casa, pero él se queda con el hijo, ¿no? Porque un poco en la tradición del mundo romano, el hijo es propiedad del padre, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, este chico, sin embargo, crece de una manera demasiado libre, ¿okay? Y fíjense, la libertad es de tal manera que este chico es zurdo, ¿okay? Y fíjense, en el mundo moderno, ¿okay? Se impedía que las personas que tenían la destreza de trabajar con la izquierda lo hiciesen, ¿no? ¿Okay? Y se les obligaba a utilizar la mano derecha, ¿okay? Por prejuicio, ¿no? Okay, de hecho, yo tengo que comentar algo, ¿no? Mi madre es zurda, ¿okay? Y ella hace todo con la izquierda, con la única excepción de que ella escribe con la derecha, porque la obligaron a escribir con la derecha, ¿no? ¿Okay? Y bueno, yo ahí también tengo que reconocer otra cosa, ¿no? Mi madre tiene una letra preciosa, ¿okay? Mi letra es infame, ¿okay? Y yo soy derecho por naturaleza, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, yo no escribo con la calidad de la escritura de mi madre, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, este chico crece y desarrolla la mano izquierda, que es una cosa rarísima en el mundo medieval.
¿Okay? Y bueno, y su padre, luego de tener el amorío que tuvo con la madre de Leonardo, ¿okay? Se casa dos veces. En la primera, en el primer matrimonio, la novia muere en el acto de dar a luz, ¿okay? Que era una cosa que también ocurría con mucha frecuencia en el mundo antiguo y en el mundo medieval, incluso en el mundo moderno, incluso hasta los inicios del siglo XX. ¿Okay? Entonces, bueno, y luego él se casa por segunda vez y a instancias de la segunda madrastra, él se obliga a sacar al muchacho de la casa, ¿okay? Y lo lleva al taller de Andrea del Verrocchio. ¿Okay? Y ahí ocurre un contrato bien interesante, ¿no? Él le lleva a Andrea del Verrocchio, ¿okay? Este muchacho que se llama Leonardo. Leonardo tiene 14 años, ¿okay? Y Leonardo, él le dice a Andrea del Verrocchio que es su sobrino, no reconoce que es el hijo, ¿okay? No sé si por vergüenza o no sé por qué, ¿okay? Pero él dice que es su sobrino, ¿okay? Y bueno, y que llegan a un acuerdo y el señor Piero va a pagar el aprendizaje de Leonardo en el taller de Andrea del Verrocchio, ¿okay? Ese aprendizaje duraba entre 3 y 7 años, ¿okay? Y bueno, y él se obliga a pagar una cuota que son dos florines semanales, y además de eso, Andrea del Verrocchio le ratifica que cualquier cosa que rompa el muchacho la va a tener que pagar el señor Piero, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso nos dice en primer lugar que los chicos de 14 años entraban al taller, incluso más jóvenes, ¿okay? Incluso de 11 años se entraba al taller, ¿okay? Y quizás hasta de 9 se entraban en el taller, por lo cual el trabajo infantil es una cosa que ha sido frecuente en la humanidad desde la época del mundo antiguo, ¿no? Y lo estamos viendo aquí solamente en la Edad Media, ¿okay? Entonces, bueno, él va a trabajar inicialmente sin sueldo, ¿okay? Porque está en la categoría de aprendiz, ¿okay? Pero muy pronto Leonardo tiene ciertas habilidades, ¿no? Y de hecho, aquí también tengo que confesar que Andrea del Verrocchio es el que se da cuenta que Leonardo es zurdo, ¿okay? Porque su padre no lo sabía, ¿okay? O sea que así sería la libertad en la cual vivía este muchacho que se llamaba Leonardo. Ok, muy pronto Leonardo obtiene el puesto de oficial, que es el segundo rango dentro del taller, ¿okay? Y luego consigue el rango de maestro, ¿no? Y bueno, y ahí en ese momento, él se hacía, eso tenía toda una ceremonia, ¿no? Se traía a todos los maestros de la ciudad, todos los maestros de Florencia, y todos los maestros evaluaban la obra de este oficial, ¿okay? Al cual se consideraba que tenía las características para ser un maestro, y eso al él filmar la, el libro de actas ¿cómo se llama? De la Guilda de San Lucas, que era la que correspondía a Florencia. Él pasaba a ser maestro y tenía la potestad de aceptar aprendices a su cargo, ¿okay? Y de tener un taller propio, ¿no? Sin embargo, él siguió en el taller del Verrocchio durante mucho tiempo, ¿okay? Y luego pasa a formar parte de la corte de Ludovico el Moro en Milán, ¿okay? Fundamentalmente porque no consigue trabajo en Florencia, ¿no? Leonardo tenía algo de mala fama y la gente no lo quería en Florencia, ¿okay? Fundamentalmente no lo querían los Medici, ¿okay? Y bueno, y él no le quedó más remedio que hacerse contratar por Ludovico el Moro, ¿no? Y en la oferta de él le dice a Ludovico que él es ingeniero, ¿okay? Luego cuando él llega donde Ludovico, y ahí van a entender un poco esto de la mala, ¿cómo se llama? La mala fama que tiene Leonardo, ¿okay? Él le dice a Ludovico que él es ingeniero, pero que él no sabe matemáticas, ¿no? Entonces él tiene que aprender matemáticas. Y entonces Ludovico le consigue un profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas de Leonardo es un cura franciscano que se llama Luca Pacioli, ¿okay? Que los contadores siempre dicen que fue el individuo que inventó la contabilidad, ¿okay? Pero realmente lo que hizo Luca, además de ser profesor de Leonardo y de ser un excelente matemático,
fue descifrar la forma en la que los comerciantes de Florencia llevaban la contabilidad, ¿okay? Que era una forma que se había inventado en la época de los egipcios, ¿okay? Y se había mantenido como secreto, ¿okay? De la actividad de los comerciantes durante siglos y siglos y siglos, ¿no? Entonces, Luca Pacioli aprende esa técnica y la describe en un manual, ¿okay? Que se llama La contabilidad tal y como la llevan los comerciantes de Florencia, ¿okay? Entonces, bueno, fíjense, nosotros estamos viviendo en los prolegómenos del mundo moderno, ¿no? ¿Okay? Y ahí pasa una cosa bien curiosa, ¿no? Ahí está a punto de arrancar un proceso que se va a llamar revolución industrial, ¿okay? Y a mí no me gusta mucho ese término porque yo creo, igual que casi todos los austríacos, que la historia es un proceso evolutivo y espontáneo, ¿no? ¿Okay? Que cuando se desatan revoluciones como la Revolución Francesa, lo que hacen es distorsionar el proceso, ¿okay? Y bueno, y cuando se desatan revoluciones como las que ocurrieron en Rusia, o como la que intentó armar Hugo Chávez en Venezuela, o sea, lo que se hace es romper los procesos evolutivos y espontáneos de la sociedad y perjudicarlos, ¿okay? Y bueno, en ese mundo moderno, ¿okay? que estaba floreciendo, ¿okay? Los conocimientos ocultos, ¿okay? Poco a poco se van a transformar en ciencias, ¿okay? De hecho, la matemática no es una ciencia, ¿no? La matemática es un lenguaje, ¿okay? Pero la matemática es el lenguaje que va a permitir el desarrollo de una ciencia que es la física, ¿no? Que es el conocimiento de la naturaleza, ¿okay? Y eso ocurre porque hay dos personajes, yo estoy nombrando ahí solamente a Newton, pero Newton en Inglaterra y Leibniz en Alemania van a desarrollar la matemática, ¿okay? Incluso la matemática que aprenden los chicos en los primeros años de la universidad, ¿okay? Que son el cálculo diferencial e integral, para tratar de descifrar las leyes de la mecánica, ¿no? Y fíjense que aquí hay que comentar algo más, ¿no? Porque nosotros venimos hablando desde los griegos, ¿no? Los griegos no tenían matemática, ¿okay? Los griegos tenían un conocimiento de la geometría, ¿okay? De una forma totalmente empírica, ¿okay? Sin hacer ecuaciones, ¿okay? O sea, quienes desarrollan la matemática son los árabes, ¿okay? Y luego Newton le añade el cálculo diferencial integral, ¿no? Newton y Leibniz, ¿no? ¿Okay? Fíjense, la alquimia, ¿okay? Que era esa ciencia oculta que intentaba convertir el plomo en oro, ¿okay? Pasa a ser química, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, ahí hay un personaje que se llama Lavoisier, ¿okay? Que es el que descubre la ley de la conservación de la masa. Él era un alquimista, ¿okay? Newton también era un alquimista, ¿okay? Newton era alquimista, masón, Rosacruz, bueno, todo ese montón de cosas que probablemente a muchos les asusta hoy, ¿okay? Las era Newton, ¿no? ¿Okay? Y bueno, este caballero que estamos nombrando, que es Lavoisier, que es el que crea la ley de la conservación de la masa, es un alquimista, ¿no? ¿Okay? Y, este, y, y Boyle crea la ley de los gases, ¿no? Y así es como surge la ciencia esta que se llama química, ¿no? ¿Okay? Y la vida, ¿okay? Siempre fue un gran misterio, ¿no? Incluso fíjense, el mismo Leonardo del cual comentamos antes, en algún momento, cuando él estaba en Roma, lo acusaron de manipular cadáveres, ¿okay? Porque él estudiaba anatomía, ¿no? La anatomía fue una disciplina que estuvo prohibida durante siglos, ¿okay? Y se consideraba una ciencia oculta, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, la biología, ¿okay? Nace a partir de que un sacerdote que se llama Mendel descubre las leyes de la genética a principios del siglo XIX, ¿okay? Y luego otro individuo que casi llegó a ser pastor metodista, pero después se hizo agnóstico, ¿okay? Que se llama Darwin, expuso las leyes de la evolución natural, ¿no? Y en algunos países en los cuales hay cierto prejuicio contra esas ideas, se prohíbe el explicarle esto a los chicos
en la escuela primaria y en la escuela secundaria, ¿no? ¿Okay? Pero sin esa participación de estos dos personajes, esa ciencia no se convierte en ciencia. ¿Okay? Fíjense, incluso en ese tránsito del medioevo hacia el mundo moderno, la medicina se transforma de un conocimiento artesanal, porque la gente cuando quería ser médico lo que hacía era adscribirse como aprendiz a un médico, ¿okay? Y en este caso el padre o el representante del chico, ¿okay? Le pagaría al médico para que el médico le enseñe las habilidades de un buen médico a este muchacho como aprendiz, ¿okay? Y bueno, y el médico es el que al final diría que el muchacho está apto para seguir en la carrera de medicina y ahí él podría ejercer como médico, ¿no? ¿Okay? Y eso no es sino hasta el siglo XVIII en el que precisamente un médico que se llama Quesnay, que además era músico, era economista, ¿okay? Le propone al rey Luis XIV, ¿okay? el, 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 el que la medicina entre como una disciplina en las universidades, ¿okay? A la Universidad de París fundamentalmente, ¿no? ¿Okay? O sea que incluso la medicina, ¿okay? Llega tarde a la universidad, ¿no? Llega en el siglo XVIII, ¿no? ¿Okay? Y fíjense, en el siglo XIX, ¿okay? En su afán por hacer laico el conocimiento, la Asamblea Francesa le niega el financiamiento a la Universidad de París, la famosa Sorbona, ¿okay? Y crea dos universidades, ¿no? La École de Médecine, ¿okay? Porque separó la enseñanza de la medicina en la Universidad de París. O sea, fundamentalmente el argumento de la Asamblea Francesa es que la Universidad de París lo único que gradúa son curas, ¿okay? Entonces ellos crean una escuela de medicina en la cual se enseñaba medicina y derecho, ¿no? ¿Okay? Y una escuela normal, ¿okay? En la cual se enseñara a los educadores para que dieran educación laica a los jóvenes en el mundo revolucionario, ¿no? Y bueno, y posteriormente, hacia el final de la revolución, Napoleón crea la École Polytechnique, ¿okay? Que por supuesto es la universidad encargada de enseñar la ciencia de la modernidad, ¿no? La ciencia con la que se puede planificar el mundo, ¿okay? Que es la ingeniería. ¿Okay? Bueno, y inspirado un poco en esa idea de Napoleón, los positivistas, ¿okay? Inventan una ciencia que llaman sociología, ¿okay? Para que sea esa ingeniería de las ciencias sociales. ¿Okay? Por lo cual, hacia finales del siglo XIX, ¿okay? Se desarrolla el concepto del marginalismo y se comienza a matematizar también la economía, ¿okay? Pero no es sino hasta la Primera Guerra Mundial que es el punto de inflexión en que todos, políticos, empresarios y científicos sociales, caen en cuenta de que se puede planificar toda la actividad humana, ¿okay? Así como se planea la construcción de una carretera o de un edificio, ¿okay? Por lo cual, el economista, y no es el sociólogo, sino el economista, el que se transforma en una suerte de ingeniero social. ¿Okay? Entonces, ¿y cómo surge eso? ¿No? Fíjense, eso tiene dos vertientes, ¿no? En el mundo americano, ¿okay? Surge porque eh, las fundaciones creadas por los empresarios, ¿okay? Por Rockefeller, por Carnegie, por Russell Sage, ¿okay? Se combinan con los institutos de investigación, ¿okay? Con el BER, con el Concilio de Investigaciones de Ciencias Sociales, y además de eso se crean instituciones, ¿okay? Como el Banco de la Reserva Federal, el Departamento de Comercio, ¿okay? La Oficina Central de Planificación y Estadística de los Estados Unidos, la Oficina de Estabilización Federal del Empleo, ¿okay? Y bueno, es la conjunción de esa trilogía, ¿no? O sea, el dinero de los empresarios que creen que el mundo de verdad se puede planificar, ¿okay? De los institutos de ciencia social
que creen que es viable este tipo de actividad. ¿Okay? Y bueno, y las instituciones que se están creando a inicios del siglo XX en los Estados Unidos, ¿okay? Las que van a cimentar la idea de que se puede planificar. ¿Okay? Y de hecho, fíjense, en los Estados Unidos, todos los presidentes, desde Theodore Roosevelt hasta el siguiente Roosevelt, que Franklin Delano Roosevelt, participan de ese movimiento que, que se le da esa connotación, se le llama movimiento progresista, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, fíjense, ahí participan varios economistas, ¿no? Está Wesley Mitchell, ¿okay? Que es miembro de la escuela institucional y además fue el presidente del National Bureau of Economic Research, ¿okay? Que es lo que nombramos antes, el BER, ¿okay? Está la economista Mary Van Click, ¿okay? Está el economista Irving Fisher, ¿okay? Y están dos economistas fundamentales que son los que arman el New Deal de ¿cómo se llama? De Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, que son Leon Kaiserling y Rexford Tagwell, ¿okay? Ambos miembros también de la escuela institucional. O sea, Wesley Mitchell fue además el asesor de Herbert Hoover, ¿okay? Por lo cual las ideas estaban, o sea, son las ideas de la escuela institucional, ¿no? Que es la sucesora de la escuela histórica alemana en los Estados Unidos. ¿Okay? Ahí hay una cosa que yo no comenté cuando estaba hablando de la escuela histórica, que es que en Estados Unidos no existía carrera de economía, ¿no? ¿Okay? Y bueno, las personas que estaban interesadas en estudiar economía, las universidades les pagaron para que hiciesen posgrados en Alemania, ¿okay? Y casi todos fueron alumnos de los profesores alemanes. ¿Okay? O sea, casi todos fueron alumnos de los profesores de la escuela de la vieja y de la nueva escuela histórica alemana. ¿Okay? Este, eh, eh, de estos que están aquí nombrados, los únicos que no hicieron estudios, el único que no hizo estudios fuera fue Irving Fisher. ¿Okay? Irving Fisher estudió en el mismo Estados Unidos y Irving Fisher era al mismo tiempo ingeniero y sociólogo. ¿Okay? O sea, el tipo tenía dos doctorados, un doctorado en ingeniería y un doctorado en ciencias sociales. ¿Okay? Entonces, esta es la gente que construye la idea de que es posible planificar. ¿Okay? Y fíjense, y aquí ratifico un poco que las ideas de los institucionalistas americanos provienen de la escuela histórica alemana. ¿Okay? Y de la escuela histórica alemana también procede el estado del bienestar alemán, ¿okay? Que lo impone Bismarck, ¿okay? Por lo que en Europa se asentaron los caminos por donde viajó el mundo norteamericano. ¿Okay? O sea que esta idea de la planificación es una idea que existía en Europa. ¿Okay? En Europa se desarrolló de una manera un poco diversa que en el mundo norteamericano, pero ambos tenían en común el que tenían esta escuela que hacía el vínculo, ¿no? Que era la escuela histórica alemana. ¿Okay? Ok, y fíjense, eh, un poco tratando de definir qué es el constructivismo o la ingeniería social, ¿no? Y el constructivismo es pretender que se puede construir y planificar la sociedad de una manera eficiente. ¿Okay? Por supuesto, esto es una manifestación más de arrogancia. ¿Okay? Por lo que vimos antes en el teorema de la imposibilidad del socialismo. Pues, o sea, es imposible que una mente pueda planificar la sociedad. ¿Okay? O que un grupo de personas pueda planificar la sociedad. ¿Okay? De hecho, lo mejor que se puede hacer es dejar que la sociedad misma se organice. ¿Okay? Porque ahí los individuos pueden establecer los mecanismos para que el sistema se realice de una manera descentralizada. ¿Okay? Y un poco para ratificar esto, yo les voy a dar otro ejemplo, ¿no? Y este ejemplo no es tanto histórico, más bien es económico. ¿Okay? Fíjense, los economistas clasificamos los bienes. ¿Okay? De acuerdo a cuatro, o sea, hay un criterio de clasificación, además de lo que nosotros llamamos bienes inferiores, bienes superiores, ¿okay? Bienes sustitutos, bienes complementarios. ¿Okay? Hay una manera de clasificar los bienes en función
de dos elementos, ¿no? De la rivalidad, ¿okay? Y de la exclusión. ¿Okay? La rivalidad es que cuando una persona utiliza un recurso, ¿okay? Otra persona no lo puede utilizar. ¿Okay? Vamos a suponer, si yo tengo un cepillo de dientes, ¿okay? Ese cepillo de dientes, ¿okay? Normalmente lo uso yo, ¿okay? Y ninguno de ustedes se atrevería a usarlo, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahí hay un proceso de rivalidad, ¿okay? ¿Okay? O sea, por esa razón, la persona que está utilizando eso, ¿okay? Impide que la otra persona lo utilice, ¿okay? Pasa también, por ejemplo, en el caso de un plato de comida. Pues mi plato de comida normalmente es mío, ¿no? ¿Okay? O sea, es antinatural que otra persona se ponga a comer en el mismo plato conmigo, ¿no? ¿Okay? Y así ocurre con muchos bienes, ¿no? Que tienen esa característica de rivalidad. ¿Okay? Y la otra es la característica de exclusión, ¿no? ¿Okay? La exclusión es una característica más bien exógena, ¿no? ¿Okay? Que, que es alguna norma, ¿ok? O alguna razón por la cual se puede evitar que el bien se utilice. ¿Ok? Entonces, si nosotros clasificamos los bienes en función de esas dos variables, de la exclusión y de la rivalidad, ¿ok? Nosotros podríamos decir de una manera muy sencilla que un bien es rival o no es rival, ¿ok? Que es excluyente y que no es excluyente. ¿Ok? Y nosotros podemos decir que aquellos bienes que son rivales y excluyentes son los bienes privados. ¿Okay? ¿Okay? Esos son los bienes privados. ¿Okay? Los bienes que son excluyentes y no rivales son los monopolios naturales, ¿no? Déjenme ponerles un ejemplo de eso, ¿no? Por ejemplo, si yo, ¿cómo se llama? Si yo eh, compro un sistema de cable, ¿okay? Ustedes también pueden comprar ese sistema de cable, ¿okay? Por lo cual ustedes pueden utilizar el mismo sistema de cable que uso yo. O sea, yo no afecto el que usted lo utilice, ¿okay? Pero ese sistema de cable tiene la característica de que yo tengo que pagar la cuota para poderlo disfrutar, ¿no? Por lo cual esa es la característica de exclusión. O sea, yo lo puedo consumir y ustedes lo pueden consumir, por lo cual es no rival, ¿okay? Y eh, eh, pero ambos tenemos que pagar la cuota, ¿ok? Porque el bien tiene una característica que impide que nosotros lo utilicemos si no pagamos la cuota, ¿ok? Entonces, ese es el caso de un monopolio natural, ¿no? Hay hay dos grupos de bienes que son un poco peligrosos, ¿no? ¿Okay? En los cuales se ha metido un poco la escuela austríaca a través de lo que yo llamé el public choice hace un momento, ¿ok? Que son los recursos comunes y los bienes públicos, ¿no? Y los recursos comunes es cuando un bien es no excluyente y es rival, ¿ok? Este, Vamos a poner un ejemplo de esto, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un lago en el cual hay peces, ¿ok? Y bueno, y esos peces son libres, ¿no? ¿Okay? Cualquiera de nosotros lo puede pescar, ¿ok? Por lo cual no es excluyente, ¿no? ¿Okay? Eso sí, cuando yo pesco, ¿okay? Los peces que yo pesco son míos, ¿okay? Y ustedes no se los pueden llevar, por lo cual, ¿okay? Entonces los recursos comunes son esos, ¿okay? Son bienes que son rivales y no excluyentes, ¿okay? Y fíjense, los bienes públicos, que todo el mundo siempre habla de que un bien público es la educación, un bien público es ¿cómo se llama? Es la electricidad, ¿ok? Fíjense que para que un bien sea público tiene que ser no excluyente y no rival, ¿ok? Por lo cual son muy pocos los que son bienes públicos, ¿ok? Poquísimos son los que son bienes públicos, ¿ok? Porque tendría que ser un bien que no se puede evitar, ¿ok? Que se utilice, ¿ok? Y que al mismo tiempo, cuando una persona lo utiliza, la otra persona también lo puede utilizar, ¿ok? Entonces, fíjense, si nosotros somos muy precisos ahí, el bien público es fundamentalmente el aire. ¿Okay? O sea, son muy pocos los que son bienes públicos. ¿Okay? Y fíjense,
yo me voy a centrar un poco en el tema de los recursos comunes, ¿no? ¿Okay? Porque de hecho, en los años 60, un economista que se llama Harding, ¿okay? Propuso que ahí era donde se tenía que meter el gobierno a intervenir, ¿no? Porque si no, esos recursos comunes se iban a acabar, ¿no? Y eso pasa mucho con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? ¿Okay? De hecho, por eso es que se preocupan tanto por el ecologismo y por todas estas cosas, ¿okay? Los gobiernos y también la public choice y la escuela austríaca, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, Harding inicialmente dice que la única solución es la intervención gubernamental, ¿no? Porque si el gobierno no interviene, entonces nosotros vamos a acabar con ese recurso común y no vamos a tener más nunca recurso común. ¿Okay? Y bueno, un poco más adelante, en los años 80, hay una señora que se llama Elinor Ostrom, ¿okay? Que era miembro de la escuela, bueno, fue miembro de la Escuela Institucional Americana, de la nueva Escuela Institucional Americana, que es lo que se llama el Public Choice, ¿okay? Que no tiene nada que ver con la vieja escuela institucional, ¿no? ¿Okay? Ella no era economista, ¿okay? Elinor Ostrom era abogado, ¿okay? Politólogo, y ella como casi todas las personas de la Public Choice, ¿okay? Era economista, era abogado, ¿no? Sin embargo, ella obtuvo el Premio Nobel de Economía por su trabajo sobre los bienes, los recursos comunes, ¿no? Y ella dice que la solución que propone Harding no es buena, ¿okay? Porque la solución tiene que ser compleja porque el problema es complejo, ¿okay? Porque es un problema humano, ¿no? ¿Okay? Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, y ella propone 8 principios para solucionar el problema, ¿no? Ella cree que todos estos problemas de recursos comunes hay que definirlos claramente para poderlos entender, ¿okay? Hay que tratar de buscar coherencia en las normas que se van a aplicar, hay que tratar de priorizar los métodos de resolución colectiva, ¿okay? Hay que establecer mecanismos de control. ¿Okay? Ojo que mecanismos de control no significa que el gobierno va a controlar, sino que estas mismas comunidades, ¿okay? Son las que pueden proponer estos mecanismos de control, ¿okay? Y establecer también sanciones progresivas, ¿no? Es decir, la gente que viola la norma, ¿okay? Se le vaya castigando en la medida en la que lo vaya haciendo, ¿no? O sea, si lo hace una vez, te castigo de una manera; si lo hace 2 veces, te castigo mucho más severamente; si lo hace 3 veces, te castigo mucho más severamente, ¿okay? Porque entonces ahí yo me estoy dando cuenta de que tú eres una persona que no quiere aprender, ¿okay? Ella dice que hay que favorecer los mecanismos de solución de conflictos, ¿okay? Que hay que reconocer el derecho de la autorregulación, y aquí yo voy a comentar algo bien particular porque según lo que oyeron cuando estuvieron describiendo por ahí, yo trabajé en la Bolsa de Valores, ¿okay? Aquí en Venezuela nuestra Bolsa de Valores nació en el 47, en 1947, y no tenía organismo de regulación, ¿okay? O sea, la Comisión de Valores se vino a crear en el 74, ¿okay? Por lo cual la bolsa vivió, vivió 23 años sin regulación, ¿okay? Y funcionó, ¿okay? ¿Cómo funcionaba? Bueno, la junta directiva de la bolsa la regulaba, ¿no? Y la cosa es de tal magnitud que todavía, ¿okay? En este país socialista tenemos una bolsa que es regulada al mismo tiempo por la Comisión Nacional de Valores, que no entiende absolutamente nada de mercado de capitales, ¿okay? Y por la Junta Directiva de la Bolsa, que por supuesto lo entiende, ¿okay? Y a veces sorpréndanse ustedes por lo que les voy a decir, ¿no? A veces la Comisión de Valores llama al presidente de la Bolsa, ¿okay? Que es el jefe de la Junta Directiva, para preguntarle qué hacemos, ¿okay? Porque ellos no saben cómo regular ese mercado. Y bueno, y otra de las cosas que propone la señora Ostrom es que hay que permitir la organización multinivel, ¿no? Entonces, de hecho, ¿okay? Las soluciones de Ostrom nos llevan a un diálogo que favorece el federalismo frente al centralismo, ¿no? O sea, que la propuesta de Harding es una propuesta centralista, ¿okay? Mientras que la propuesta de Ostrom es una propuesta federal, ¿no? Y eso les puede decir en cierta medida que los austríacos, ¿okay? No somos anarcocapitalistas, más bien todo lo contrario, somos personas que creemos que los gobiernos deben ser pequeños, ¿okay?
y deben tener instancias federales, ¿okay?, muy bien separadas, ¿okay?, para que se ejerza el control de una manera efectiva. ¿Okay? Ojo, control no significa controlar el mercado. ¿Okay? Control significa sancionar a aquellos que afectan al mercado. ¿Okay? Entonces la señora Ostrom nos propone esto, ¿no? ¿Okay? Y a mí me parece excelente lo que hizo la señora Ostrom, ¿okay?, en todos los trabajos que ella escribió, ¿no? Se las recomiendo. ¿Okay? De hecho, como les comento, ganó el Premio Nobel de Economía, ¿okay?, sin ser economista, o sea, siendo politólogo. ¿Okay? Y bueno, un poco para cerrar esto, ¿no? O sea, nosotros comenzamos con la definición austríaca del socialismo. ¿Se acuerdan que dijimos que el socialismo era el socialismo era el intento de interrumpir el proceso del mercado? ¿Okay? Hablamos de la imposibilidad del funcionamiento del socialismo porque las personas, o sea, una sola persona o una sola organización es incapaz de tener toda la información, porque la información está desigualmente distribuida en la sociedad. ¿Okay? Hablamos del socialismo con un error al cual son propensos los intelectuales, porque los intelectuales creen que eso puede ocurrir. ¿Okay? Y hablamos un poco de cómo surgió la idea de planificar en el mundo. ¿Okay? O sea, echamos una caminata larga desde el mundo antiguo hasta el mundo moderno. ¿Okay? También hablamos un poco de constructivismo, ¿okay?, que es lo mismo que hablar de ingeniería social. ¿Okay? Y por último hablamos un poco de los bienes públicos y los recursos comunes y cómo son enfrentados por las dos visiones, ¿no? Por la visión del mundo socialista y por la visión del mundo austríaco, ¿okay?, representado en las visiones que tiene la public choice. ¿Okay? Entonces, bueno, miren, a mí no me queda más que agradecerles, ¿okay?, el haber tenido la paciencia de soportar a este profesor. ¿Okay? Y además por agradecerle, por supuesto, a Javier y a la Fundación para el Progreso, ¿okay?, que estoy muy contento de apoyarles en esta charla de hoy.